A los que no están en provincia. Estimo que a las 6. Y bueno, ¿cuál es el problema? Yo toda la vida me levanté 6 menos cuarto. A ver, por una vez, te acostás a las 6 cuando vas de fiesta. O sea, que te levantes o no. A ver, no, es una idea. Para los que no están acá en la ciudad de Córdoba, lo pueden hacer virtual. El tema era porque yo ya había, o sea, sé que hay un curso que lo está haciendo, me enteré, entonces pregunté si podía hacerlo con ustedes y me pareció que les podía interesar hacerlo presencial. Pero bueno, tienen hasta la semana que viene para que lo piensen, me digan que no puede asistir porque no está acá en la ciudad de Córdoba, pero por lo que veo la mayoría está acá en la ciudad. Son pocos los que no están. Eh, Podríamos hacer una parte presencial y una virtual. Es para que, o sea, ¿ustedes tienen ganas de volver a la facultad o no? Yo sí tengo ganas. Lamentablemente la única instancia que podemos volver son en parciales, pero sí, estaría bueno volver, por lo menos una vez. Y parciales y esperamos que exámenes en diciembre también. O sea, ya las clases este año no van a empezar. El año que viene seguro, seguro. Sé que hay clases de algunas tutorías, bien. Algunas tutorías están dando presencial. El otro día fui a la facultad y me contaron de que matemática estaba dando tutorías presenciales, por ejemplo. O sea, todo lo que implique poco movimiento de gente. Pero aquellos que no están en Córdoba, lo pueden hacer virtual. Es una idea. Piénsenla hasta la semana que viene y lo hablamos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la última unidad. Profe, Sí. ¿sabe si la profe Verdiña está bien? Se está recuperando. Pero está bien. Sí, sí. Está bien. Sí, gracias. Gracias por preguntar. Sí, está bien. Calculo que tal vez la semana que viene ya pueda dar clases. Así que, bueno, mientras tanto intento suplirla lo mejor que pueda. Vamos a el tema nuevo, que es electrólisis, ¿sí? Electroquímica, perdón. Bien, la electroquímica es, en este caso, es la última unidad que vamos a ver. Dice, estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. O sea, todo lo que vamos a ver en esta unidad es lo que tiene que ver con baterías, celdas galvánicas, o sea, baterías o celdas galvánicas, y procesos electrolíticos. O sea, cuando yo hablo de, cuando uno habla de baterías, ¿no es cierto? Está hablando de, acá dice, que la electroquímica es la parte de la química que trata del uso de reacciones químicas para producir electricidad y el uso de esa electricidad para producir cambios. O sea, son dos cosas distintas. Uno es, tenemos una reacción química que se da de manera espontánea, que cuando esa reacción química se da de manera espontánea, sobre todo reacciones que se dan en fase líquida, bien, son capaces de producir corriente eléctrica y generar un trabajo eléctrico, o al revés, a través de aplicar una diferencia de potencial, que uno la puede aplicar con una pila, bien, una pila, ¿vieron las pilas? Conocen las pilas, ¿no es cierto? Una pila es una batería, o sea, es una celda galvánica.
En la pila, dentro de la pila, se produce una reacción química y esa reacción química libera electrones. Estos electrones se van a mover, la pila tiene un borne negativo y un borne positivo, y a través de esos bornes, cuando hacen contacto con otras partes de un circuito, hacen que circulen los electrones y se produce una corriente eléctrica. La pila o batería es una celda galvánica. Ahora, cuando yo utilizo esa pila para producir una reacción química, esta reacción química ya no es espontánea y el proceso es electrolítico. Ahora lo vamos a ver con distintas figuras. ¿Cuál es la característica de estas reacciones que trata la electroquímica? En que en todas estas reacciones hay un elemento que se oxida y otro que se reduce. Esto es, que cambian sus estados de oxidación. Bien, entonces, se habla de reacciones redox para todas aquellas reacciones en las cuales una o más sustancias de las que forman parte de esta reacción química cambian su estado de oxidación. Bien, en la mayoría de las aplicaciones dice el sistema reaccionante está contenido en una celda. Ya vamos a ver la celda. Ahora, siempre que hay un elemento que se oxida, hay un elemento que se reduce. O sea, siempre que hay un elemento que pierde electrones y su estado de oxidación se hace más positivo, hay un elemento que toma esos electrones y reduce su número de oxidación. Por eso se llama reacciones de oxidación-reducción, o sea, las reacciones que ocurren en una celda son de oxidación-reducción, porque si hay una sustancia que se oxida, la otra debe reducirse y viceversa. Para eso, acá hay dos cosas que tenemos que separar. Una que es balancear reacciones de oxidación-reducción mediante un método, el método del ion-electrón, eso es una parte de esta unidad. La otra parte de esta unidad es estudiar cómo se comportan las celdas, cómo mide un potencial en voltios de una batería o de una celda electrolítica. Entonces, ¿qué voy a ver en esta unidad? Lo primero que voy a ver es cuáles son estas reacciones de oxidación-reducción y cómo hago para balancear, porque muchas veces queremos balancear una reacción y no podemos, no es simple, porque en esta reacción se producen cambios en los estados de oxidación de los reactivos y productos, entonces la tengo que balancear por el método del ion electrón. ¿Ustedes se acuerdan allá por la unidad 1, cuando el ingeniero Verdiña les daba los estados de oxidación de los elementos para poder armar los compuestos y ver por qué un anión o un catión tenía carga más 1 o menos 1? Eso es lo que vamos a repasar ahora. El número de oxidación, como dice acá, es un concepto teórico cuya asignación, o sea, el número de oxidación más que un concepto teórico, si bien es un concepto teórico, para nosotros en una fórmula, el número de oxidación es un número que puede ser un número que se le asigna a un elemento que puede ser positivo, negativo, un número entero o fraccionario. Nunca cero. Sí, cero para cuando son elementos, no en un compuesto. Estos números de oxidación, si yo lo tengo que pensar desde el punto de vista matemático, es un número arbitrario. Cada elemento en un compuesto va a tener un número de oxidación que lo caracterice. Por ejemplo, todos los elementos, ¿alguien me habló? Todos los elementos que están en estado libre tienen un estado de oxidación igual a 0.
¿Qué quiere decir esto? El hidrógeno, el cloro, el flúor, el oxígeno del aire, el oro metálico, el cobre, el carbono sólido, cuando están como elementos, su estado de oxidación es 0. ¿Por qué acá pongo hidrógeno 2 y cloro 2? Porque dijimos que estos gases no pueden existir monoatómicos en la naturaleza, sino que siempre existe la molécula. Entonces, cuando yo tengo cloro 2, hidrógeno 2, flúor 2, oxígeno 2, su estado de oxidación también vale 0. En una molécula, la suma de los estados de oxidación de cada elemento es igual a 0. El oxígeno, esto es muy importante, en óxidos, en ácidos y en todas las sales, o sea, las sales que tienen oxígeno, como por ejemplo sulfato de sodio, sulfato ácido de potasio, tiene un estado de oxidación de -2. Únicamente tiene un estado distinto al -2 cuando tengo oxígeno 2, oxígeno libre que va a ser 0, y en los peróxidos que tienen un estado de oxidación -1, y en los superóxidos, que son otros compuestos que tienen un estado de oxidación de -1/2, que nosotros no vamos a ver. Un peróxido, por ejemplo, es el peróxido de hidrógeno. No sé si en los ejercicios saldrá, pero puede estar. El hidrógeno, cuando se encuentra combinado en la mayoría de los compuestos, tiene el estado de oxidación +1. Por ejemplo, en el agua. Si ustedes piensan en la molécula del agua, el oxígeno tiene estado -2 y el hidrógeno tiene un estado de oxidación +1. ¿Por qué la molécula del agua no tiene una carga eléctrica positiva o negativa? Porque tenemos 2 hidrógenos con carga +1, entonces tenemos 2 cargas positivas que se van a neutralizar con las 2 cargas negativas del oxígeno. Excepto que el hidrógeno esté unido a un metal, como un hidruro de sodio, hidruro de potasio, siempre el metal va a tener la carga positiva. Es el único caso en que el hidrógeno tiene el estado de oxidación -1. De lo contrario, siempre tiene un estado de oxidación +1. Acá. Los metales siempre tienen estados de oxidación positivo. El hierro, por ejemplo, tiene un estado de oxidación +2 y +3. Tiene más estados de oxidación el hierro, pero los más conocidos son el +2 y el +3. La plata +1, el sodio +1, el cobre +1, +2, siempre estados de oxidación +1. Y si yo tuviera iones, por ejemplo, que yo diga, bueno, en este caso, el anión cloruro, el anión ya viene con una carga. En este caso es muy fácil decir que este anión, el del cloro, tiene un estado de oxidación -1. Ahora, cuando el anión es el anión nitrato, no sé si lo tengo acá abajo, no lo tengo, voy a abrir un Word para mostrarles cómo asignar el estado de oxidación. Si me permiten un minuto. ¿Ustedes se acuerdan algo de esto? ¿De los estados de oxidación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, más o menos. Bien. Si por ejemplo acá yo tengo el anión nitrato, bien. Esperen que ponga la letra más grande. No veo. El anión nitrato. Si yo quiero establecer los estados de oxidación acá, al primero que le voy a establecer el estado de oxidación es al oxígeno. ¿Por qué? Porque sé que el oxígeno, a no ser que esté libre o formando un peróxido, su número de oxidación, ¿cuánto vale? El del oxígeno. Es igual a -2. ¿Bien? A ver. -2. Muy bien, Martina. Entonces, si el oxígeno tiene -2,
¿Cuántos oxígenos tengo yo en este anión? 3 oxígenos. Por lo tanto, si yo multiplico 3 por menos 2, la carga total que voy a tener de oxígeno va a ser igual a ¿cuánto? A menos 6. ¿Sí? Ahora bien, la sumatoria de todas las cargas de este anión, ¿cuánto tiene que dar? Menos 1. ¿Eso está claro? Que tiene que dar menos 1 porque este signo menos me indica la carga eléctrica del anión. O sea que yo sé que el estado de oxidación del nitrógeno, que yo no lo conozco, más el estado de oxidación o las cargas eléctricas que ofrece el oxígeno, que es menos 6, tienen que dar igual a ¿cuánto? A menos 1. Por lo tanto, x menos 6, yo lo hago así debe ser igual a menos 1. ¿Cuánto vale x, que es el estado de oxidación del nitrógeno? 5 positivo. 5 positivo. ¿Por qué? Porque pasé el 6 sumando al segundo miembro, entonces me queda 6 menos 1, 5. Y así establecí el estado de oxidación para el elemento nitrógeno en este anión que se llama nitrato. Si yo tuviera el anión sulfato, sí, Agustín, ¿qué necesitas? Profe, ¿por qué Levantaste había la mano. puesto, sí, por qué había puesto el -1 de la otra parte de la igualdad? No escuché ahí. Porque acá, ¿ves esta carga negativa que tengo, que tiene el anión? Ah, sí, Es es menos esa. 1. Claro, Esa. de 10 gracias. Bien. No, por favor. Entonces acá, el anión sulfato. El anión sulfato, ¿cuál es su carga eléctrica? ¿Cuál es la carga eléctrica del anión sulfato? Menos 2. ¿Qué sabemos? Nuevamente, la del azufre no la sé. Entonces, el estado de oxidación, el número de oxidación del azufre le voy a poner X. Y le voy a sumar el estado de oxidación ¿de quién? Del oxígeno. El oxígeno, su estado de oxidación, ¿cuánto es? Menos 2, pero lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 4, porque tengo 4 oxígenos. Esa sumatoria algebraica me tiene que dar la carga total del anión sulfato, que es menos 2. Por lo tanto, yo tengo X menos 2 por 4, 8. Igual a menos 2. Por lo tanto, X va a ser ¿cuánto? 6 positivo. 6. Por supuesto. Y así voy asignando. Si tuviera a ver, vamos a decir un compuesto. Por ejemplo, ¿qué compuesto puede ser? Este. Aluminio, este es muy fácil. ¿Este compuesto cuál es? ¿Cómo se llama? Óxido de aluminio. Perfecto. Acá, en el óxido de aluminio es muy fácil asignar los estados de oxidación para cada elemento, porque cuando yo armé el óxido de aluminio, lo que hice fue pasar el estado de oxidación de cada elemento al otro. O sea, ¿qué es lo que sé? Que el aluminio, primero, es un metal, o sea que su estado de oxidación debe ser positivo. ¿Cuánto va a ser? Más 3, porque es el subíndice que tiene el oxígeno. Acá se cambian los estados de oxidación. Y el oxígeno sabemos que siempre, a no ser que esté en un peróxido, tiene el estado de oxidación ¿cuánto? Menos 2. Ahí están dados los estados de oxidación. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué quiero saber yo o para qué quiero establecer los estados de oxidación? Porque cuando vea una reacción de oxidación-reducción, yo voy a ver cómo cambian los estados de oxidación de algunos elementos y voy a balancear la reacción por un método que se llama del ion-electrón. Si no puedo asignar los estados de oxidación, no puedo resolver esa parte de la electroquímica. ¿Me entienden esto?
Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ahora yo les voy a mostrar, nuevamente voy a compartir la pantalla de lo que estábamos viendo, porque les quiero mostrar unos ejemplos. Bueno, la determinación del estado de oxidación, acá está dada, una fórmula de calcularlo sería, ven, usando las estructuras de Lewis, asumir que los electrones de enlace pertenecen solo al elemento más electronegativo, pero a mí me parece, esta es una forma, yo soy como más intuitiva, o sea, ver los elementos y poder decir qué estado de oxidación tiene cada uno. Vamos a tratar de hacerlo así. Porque vamos a ir a las reacciones de oxidación, reducción o reacciones redox, es lo mismo. En una reacción redox, una sustancia se oxida y otra se reduce. El elemento que se oxida, chicos, es el elemento que cede electrones. Y en el momento que cede electrones, su carga eléctrica se hace más positiva. Ese elemento que cede electrones se lo debes dar a otros, que es el elemento que se reduce. El elemento que se reduce va a tomar los electrones y su carga eléctrica se va a hacer menos positiva. Entonces, la oxidación es el proceso de pérdida de electrones o aumento en el número de oxidación, o sea, hacer que este número sea más positivo. En esta reacción de óxido-reducción tenemos que el elemento zinc en su estado sólido, libre, puro, tiene un estado de oxidación 0. Reacciona con el catión cobre que está en solución acuosa. Ojo, que el cobre no vino solo acá a la solución acuosa. A lo mejor tengo un sulfato de cobre en solución acuosa. Entonces, ese sulfato está disuelto en la solución y tiene el catión cobre más 2. Bien. El catión cobre más 2 va a ceder 2 electrones al elemento zinc y se va a reducir, mientras que el zinc va a tomar, no, perdón, estoy diciendo mal, el zinc 0, discúlpenme, cede 2 electrones. El zinc, en el estado de oxidación 0, cede 2 electrones al cobre más 2. Entonces, el zinc cambia su estado de oxidación de 0 a más 2. Es el elemento que se oxida. El que pierde electrones aumenta el número de oxidación. El catión cobre más 2 toma esos 2 electrones y su carga pasa a ser cobre, pasa a ser 0. Entonces, es el elemento que se reduce. Esto es una reacción de oxidación-reducción, donde hay un elemento que se oxida, que es el zinc, y el otro elemento se reduce. Fíjense, en la oxidación, el zinc, tiene un estado que es zinc metálico, con un estado de oxidación 0, cede 2 electrones, o sea, los pierde, y al perder 2 cargas eléctricas negativas, queda con 2 cargas eléctricas positivas, pasa a ser el zinc acuoso más 2. Mientras tanto, este cobre acuoso más 2 toma estos 2 electrones, que son estos, los toma, y se convierte en el elemento cobre 0. Si yo Profe. sumara, sí, ¿Por qué pasa de sólido a acuoso? porque resulta ser que estas reacciones se producen generalmente por contacto. Ya te voy a mostrar algunas imágenes. Agustín, del parcial hablamos de después, estoy dando clase ahora. No me interrumpan con temas de parcial. Escuchen, esto sucede porque cuando se llevan a cabo estas reacciones de oxidación-reducción, se llevan a cabo en unas celdas galvánicas, ¿sí? Entonces, esas celdas tienen unos electrodos que son metálicos, o cuando vos pones
son metálicos que, que se encuentran sumergidos en soluciones acuosas de sales o de ácidos. Por eso es que ves que pasan a solución acuosa. O yo puedo tener un beaker, que es como un vaso de vidrio, donde tengo una barrita de zinc metálico y la sumerjo en una solución de sulfato de cobre. Y entonces se va a producir esto. Y ya vamos a ver cómo se deposita. Miren, una cosa. Quiero decirles, si yo sumo la reacción de oxidación más la reacción de reducción, del lado de los reactivos, que voy a tener zinc sólido más cobre más 2 acuoso más 2 electrones. Del lado de los productos, zinc más 2 acuoso más cobre sólido más 2 electrones. Los electrones se pueden simplificar y me queda la reacción que está escrita arriba. Yo les voy a mostrar, acá tengo una reacción de oxidación-reducción. ¿Bien? Acá tengo una cinta de magnesio metálico. El magnesio metálico, chicos, apenas lo ponen en contacto con oxígeno, se producen las reacciones de oxidación-reducción. O sea, el magnesio se oxida con el oxígeno del aire. Ustedes ponen una cinta de magnesio en contacto con el aire y rápidamente el magnesio, que está en estado sólido con un estado de oxidación 0, pasa a ser catión magnesio más 2, y el oxígeno del aire, que tiene un estado de oxidación 0, pasa a anión oxígeno menos 2, formando el óxido de magnesio sólido. Esto que sucede, que lo vemos macroscópicamente, microscópicamente tiene esta representación, y desde el punto de vista de las reacciones de óxido-reducción tiene esta representación. O sea, pero acá el magnesio está multiplicado por 2 para que yo pueda balancear esta ecuación. Puedo hacer la reacción la voy a hacer en el Word, para que ustedes lo entiendan cómo sucede. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir el Word. O sea, nosotros ¿qué veíamos? Que el magnesio lo teníamos sólido, o sea, tenía yo magnesio en estado sólido, que de pronto pasaba a ser se oxidaba y pasaba a ser el catión magnesio más 2, ¿sí? Magnesio más 2. En este caso no está en solución acuosa. Ahora, el oxígeno del aire lo tenía como ¿qué? Como oxígeno gaseoso. Oxígeno como la molécula de oxígeno gaseosa, y luego me aparece como anión oxígeno menos 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir la reacción de oxidación del magnesio. Ya vamos a ver en unas tablas que todas las reacciones van a aparecer como reducción, pero yo tengo magnesio sólido, ¿bien? ¿Qué pasa? Magnesio más 2 más 2 electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, una carga eléctrica negativa. Entonces, esta reacción de oxidación del magnesio es una reacción que está balanceada en masa y en carga. Un átomo de magnesio sólido pasa a ser un catión de magnesio más 2, y tengo que sumarle los 2 electrones que perdió para convertirse en este catión. Esta es la reacción de oxidación. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Tengo, el catión magnesio tiene 2 cargas positivas y le sumo 2 electrones para sumar 2 cargas negativas. Así, 2 positivas con 2 negativas se neutralizan
¿Cuántas cargas eléctricas tengo? De los productos, 0. ¿Cuánta carga eléctrica tengo en los reactivos? 0. La carga eléctrica está balanceada. ¿La masa está balanceada? Sí. Tengo un átomo de magnesio acá, un átomo de magnesio acá. ¿Está claro eso? ¿Me Sí, entienden o no? Bueno, ahora voy a balancear el oxígeno. El oxígeno es gaseoso y asumo que es el oxígeno que viene del aire, es molecular. Entonces, sé que pasa anión oxígeno menos 2. ¿Pero qué pasa? Primero, acá lo que tengo que hacer es, antes de balancear las cargas, debo balancear las masas. No puedo balancear la carga si no tengo balanceada la masa. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo a la izquierda de esta hemireacción? 2. Y a la derecha, 1. Por lo tanto, le voy a poner un 2 como el coeficiente estequiométrico delante del oxígeno. Ahora bien, acá el oxígeno del lado derecho, ya tengo los 2 oxígenos, está balanceado en masa. Pero ¿cuántas cargas eléctricas tengo? 2 por menos 2, tengo 4 cargas eléctricas negativas. Del lado izquierdo, ¿tengo alguna carga eléctrica? No. Entonces, lo que hago es sumarle 4 cargas eléctricas negativas para que quede balanceada en carga. ¿Qué le voy a sumar? 4 electrones, que son los que intercambian la carga, donde cada electrón tiene una carga eléctrica negativa, por eso le sumo 4 electrones. Y así tengo mi reacción de reducción. ¿Por qué digo que esta es una reacción de reducción? Vamos a analizar. La de arriba es una de oxidación porque el magnesio cede electrones y cambia su estado de oxidación de 0 a más 2. Se hace más positivo. El elemento que se oxida, bien, es el elemento que aumenta o hace más positiva su estado de oxidación. Este elemento que se oxida recibe el nombre de agente reductor. ¿Por qué recibe el nombre de agente reductor? Porque es el que va a reducir al elemento que tiene al frente, que es el oxígeno. El oxígeno de estado de oxidación 0 pasa a menos 2. Su estado de oxidación se hace más negativo. ¿Por qué? Porque es el que tomó electrones, entonces el elemento que se reduce. Si él se reduce, puedo decir que es un agente oxidante. Oxidante. ¿Bien? Entonces, en una reacción de oxidación-reducción, yo tengo 2 hemireacciones. Una reacción de oxidación y otra de reducción. El elemento que se oxida es el que cede los electrones, el que aumenta su número de oxidación, o sea, se hace más positivo. Ya te contesto, Nicolás. Y se llama agente reductor. Mientras que el elemento que va a recibir los electrones, su estado de oxidación se hace más negativo y recibe el nombre de agente oxidante. Sí, Nicolás, ¿qué me querés preguntar? Una consulta, profe. El oxígeno, em, el oxígeno es, a ver cómo, me cuesta formular la pregunta. A ver, en estado libre, o sea, oxígeno gaseoso tiene un estado de tiene un número de oxidación 0. Si el oxígeno está combinado, tiene un estado de oxidación menos 2. ¿Eso? ¿Ah? Mi pregunta es, profe, el oxígeno pierde electrones. Gana, los Gana, al toma. revés. Claro, Toma electrones. pero ahí el magnesio debería dar 4 electrones. Y está dando No, 2. no. Para, yo te estoy diciendo cómo es lo que sucede. El magnesio pasa de magnesio 0 a magnesio más 2. ¿Bien? A catión más 2. Y el oxígeno de oxígeno 0 a anión menos 2. Ahora, para yo tener la reacción de oxidación-reducción, debo sumar la reacción 1 con la reacción 2.
y obtener mi reacción de oxidación-reducción. Profe, ¿Bien? Sí. creo que Ya. lo que es confuso es que arriba en la o sea, el primer cambio del magnesio pusimos que tiene más 2 electrones, cuando en realidad como que los cede. No sé si me explico. Al Claro, último, primer- sí, está bien. Pareciera que lo cediera, pero sí lo cede. por Lo eso, ¿y cede a por los qué 2 ponemos electrones. más? ¿Cómo? ¿Por qué ponemos más si lo cede? Porque tengo que balancear la carga. Y la tengo que balancear en este caso del mismo lado. O sea, este más quiere decir los pierde. Este más al lado del oxígeno, si el elemento se va a hacer más negativo, quiere decir que los toma. Ok. Son formas de Profe, escribir. Sí. ¿y cómo hacíamos para saber si era reductor u oxidante? El elemento que se oxida es el agente reductor. ¿Por qué? Porque si él se oxida, el otro elemento se tiene que reducir. Siempre que hay una reacción de oxidación reductor, un elemento se oxida y el otro se reduce. No sé si eso me entendés eso. Más o menos. A ver, ¿quién se oxida acá? El magnesio. A este elemento que se oxida lo llamo agente reductor. Listo. ¿Quién se reduce? El oxígeno. Lo llamo agente oxidante. ¿Por qué? Pero piensen, si el magnesio se oxida, está entregando electrones, entonces va a reducir, va a disminuir el número de oxidación del elemento que tome esos electrones. Por eso lo llamo agente reductor. Y el oxígeno que se reduce, toma esos electrones y se llama agente oxidante, porque oxidó al magnesio. Por eso. Ahí está, profe, gracias. No sé si lo entiendo, o sea, no sé si yo me logro hacer entender, pero eso es lo que sucede. Ahora, vamos a ver. Yo lo que quiero es, ahora voy a balancear la ecuación de óxido-reducción. Yo veo que en la primera reacción, ¿cuántos electrones tengo? 2. Pero en la de abajo tengo 4 electrones. Entonces, el número de electrones intercambiados debe ser el mismo. Para eso voy a tener que multiplicar por 2 la primera ecuación, por 2. Con lo cual, ¿qué me va a quedar a mí ahora del lado de los reactivos? Toda esta reacción se multiplica por 2. Entonces me queda 2 magnesio sólido más, la de abajo no está multiplicada, entonces oxígeno 2 gaseoso más 4 electrones, perdón, que no se me fue más 4 electrones que van a dar el catión magnesio más 2, ¿cuántos? Perdón, ¿cuántos cationes voy a tener? 2, está multiplicado por 2. 2 cationes magnesio más 2 más 2 aniones oxígeno menos 2. Chicos, estos aniones oxígeno menos 2, oxígeno menos 2. O sea, el catión magnesio más 2 y este anión, ¿qué me están dando en definitiva? Lo voy a escribir acá, pero no es que vaya escrito, es para que vean. Es la formación del óxido de magnesio que vi recién. Si yo uno el magnesio con el oxígeno, tengo esto. Pero me quedaría
2 óxidos de magnesio para balancear la ecuación. Porque tengo 2 magnesios, 2 oxígenos. ¿Me entienden esto? Profe, ¿no faltaría del lado derecho 4 electrones? Sí, los 4 electrones, sí señor, más los 4 electrones con su carga eléctrica negativa, que se simplifican. Simplifico acá y se me van. Sí, Matías, decime. Claro, profe, entonces nosotros multiplicamos por un número para que se igualen los electrones. Exactamente. Ahí Necesito está. balancear electrones para que se vayan. Más o menos van entendiendo de qué se trata esto de reacciones de oxidación-reducción. O sea, es una reacción química, porque en definitiva mi reacción sería esta. Ustedes verían esto. Que como resultado tienen 2 magnesio, oxígeno, 2 óxidos de magnesio. Y pueden ser sólidos. Esto puede ser sólido. O sea, ustedes verían esta reacción. Si yo les digo balanceen esta reacción, o determinen los estados de oxidación, o quiero que, o sea, yo no les doy esto y les doy esto. Es muy fácil balancearla, pero lo que yo sé ahora, que cuando yo balanceaba esta reacción, lo que sucedía es que acá había elementos que al reaccionar químicamente entre sí cambian sus estados de oxidación. Algunos pierden electrones, pasando de un estado de oxidación a otro más positivo. Otros elementos toman esos electrones y su estado de oxidación se hace más negativo. Entonces tengo lo que se llama una reacción de oxidación y una reacción de reducción. La suma de estas hemireacciones, se le llama hemireacciones a cada una de estas reacciones, me da la reacción total de oxidación-reducción, en la cual intervienen los electrones. Para poder hacer el balance, yo necesito tener la misma cantidad de electrones del lado de los reactivos que del lado de los productos. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. ¿Se entiende el concepto de lo que es una reacción de oxidación-reducción? O sea, cuando un elemento, ¿qué quiere decir que un elemento se oxide? ¿Y qué quiere decir que un elemento se reduzca? ¿Entienden eso? Sí, profe. A mí personalmente me confunde un poco cómo balancea al principio y después Sí. lo pasa abajo. Eso como que no entendí qué pasos hay que seguir, porque fue como que de a poco lo fuimos haciendo A ver, distinto. esta sí, o sea, el magnesio, que pasa magnesio más 2, que le tuve que sumar 2 electrones para tener la misma cantidad de cargas eléctricas a la derecha que a la izquierda. ¿Eso lo entendiste? Sí, pero lo del más 2 es por el más 4 que está abajo, ¿o por qué? No. Olvídate. El más 2 es porque el magnesio cuando se oxide pierde 2 electrones, o sea, pasa catión magnesio más 2. Yo acá tengo el magnesio con estado de oxidación 0 a la izquierda y a la derecha con más 2. Si yo hago un balance de masa, tengo un magnesio y un magnesio, pero si hago un balance de carga, de carga eléctrica, o sea, de más y menos, acá el magnesio tiene 0 carga eléctrica. Entonces, a la izquierda. A la derecha yo necesito tener 0 carga eléctrica. Y veo que el catión magnesio tiene una carga más 2. Para yo tener una carga eléctrica 0 como a la izquierda, tengo que tener 2 cargas eléctricas negativas, un número menos 2. A más 2 le tengo que restar, le tengo que sumar menos 2, ¿no es cierto? Sí, ahí entendí. Entonces le sumo 2 electrones. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque el electrón tiene una sola carga eléctrica negativa.
Mira acá, yo tenía el oxígeno con 0 y pasó oxígeno menos 2. Pero primero, este oxígeno es molecular. Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo que balancear la masa. Tengo que tener 2 oxígenos acá. Cuando yo tuve 2 oxígenos a la derecha, este 2 por este menos 2 me da 4 cargas negativas a la derecha. Entonces yo tengo que agregar la misma cantidad de cargas negativas a la izquierda. Por eso es que sumé 4 electrones. Bien, ahí entendí todo. Gracias. Bien, de nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? De cómo balanceo. Les voy a mostrar otra reacción porque me parece importante que vean. Bueno, esto, lo que pasa es que, ¿por qué se los quise hacer en el Word? Porque acá ya está hecho directamente para balancear, ¿me entienden? Entonces no la veía que estuviera muy clara. Por eso es que yo se las escribí en el Word primero y después se las fui balanceando poco a poco. Miren esta reacción. En esta reacción de oxidación-reducción, yo tengo No se está viendo, profe. aluminio. Ah, perdónenme, gracias por avisar. Acá. En esta reacción tengo aluminio metálico en el fondo. ¿Ven acá el fondo? Sí, Que profe. se ve como un sólido. Eso es aluminio metálico. Uno le pone bromo gaseoso y lo que sucede es que el aluminio, o sea, se va a formar la sal bromuro de aluminio. Para que se forme la sal bromuro de aluminio, el aluminio, que estaba en estado sólido, con un estado de oxidación 0, pasa a aluminio más 3, mientras que el bromo gaseoso, con un estado de oxidación 0, pasa a anión bromuro con un estado de oxidación menos 1. Para llegar a esta reacción, se las voy a escribir en el Word. ¿Quieren? Para que vean cómo llego y cómo cambia el estado de oxidación. Sí, profe, por favor. Vale. Vamos al Word. ¿Dónde tengo el Word? Acá. Vamos con el aluminio. Bien. Vamos a ver, ¿qué dije? Tenía aluminio sólido. ¡Ay, no quiero! Tenía aluminio sólido primero, ¿no es cierto? Bien. Aluminio, cuando está en estado sólido, su estado de oxidación es 0. Resulta, ustedes no pierdan de vista que el compuesto que yo voy a obtener es el bromuro de aluminio, o sea, aluminio bromo 3, esta sal. ¿Bien? O sea, el aluminio de estado de oxidación 0 se va a oxidar y va a pasar a formar el catión aluminio más 3. Aluminio, ¿por qué más 3? Porque si ustedes se acuerdan cuando vimos la tabla periódica, el aluminio podía perder hasta 3 electrones, ¿bien? Entonces ahí van los 3 electrones más 3 electrones, y yo sé que esto parece difícil, pero el que lo ponga así quiere decir que lo cede a los electrones, ¿bien? O sea, el aluminio en estado de oxidación 0 se oxidó, pasó a ser catión aluminio más 3, y a estos 3 electrones los cedió. Esta es la reacción de oxidación. Ahora, el bromo, esperen que la línea esta la traiga para acá abajo. El bromo lo tenía como ¿qué? Como bromo gaseoso, ¿bien? Como bromo 2 en estado gas. Bien.
El bromo va a tomar electrones, porque si el aluminio los cede, se oxida, el bromo va a tomar electrones y se va a reducir. Pero atenti, el bromo, nosotros hemos visto que puede formar el anión bromuro, bromo menos 1, para eso tiene la tabla de aniones y cationes también, bromo menos 1. Entonces, de acuerdo a esto, primero, yo me olvido de estos 3 electrones. Primero balanceo esta reacción. ¿Cuántos bromos tengo a la izquierda? 2. A la derecha, un bromo. ¿Qué hago? Le pongo el coeficiente estequiométrico 2. Ahora, ¿cuántas cargas eléctricas tengo a la izquierda? 0. A la derecha, 2 por 1 menos 2. Entonces, si tengo 2 cargas negativas acá, a la derecha, debo tener 2 cargas negativas a la izquierda, porque es el elemento que se reduce. Esta es mi reacción de reducción. ¿Hasta acá me han seguido? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora yo tengo que sumarlas para obtener este compuesto que es el bromuro de aluminio. Pero antes de sumarlas, ¿qué tengo que hacer? Tener la misma cantidad de electrones en los reactivos que en los productos. Por lo tanto, debo multiplicar a la primera reacción por ¿qué número? Por 2. Y al de abajo por 3. Exactamente. Por 2 y a la de abajo por 3. ¿El resto entiende por qué voy a multiplicar por 2 y por 3? Sí, profe, para que los dos No, tengan la misma profe. cantidad de electrones. Exactamente. Entonces, cuando yo ahora sumo estas 2 reacciones, ¿qué me van a quedar? 2 aluminio sólido más bromo gaseoso. Bromo 2 lo escribo así escribo más rápido. Gaseoso más, ¿cuántos electrones? Van a quedar 3, me parece, profe. Eso, ¿Cómo? profe. No ¿No te van a sería quedar 3 3 bromos. bromos gaseosos? Sí, 3, perdón, 3. Gracias, 3, se me pasó. 3. ¿Y me dan acá cuánto? 2 aluminio más 3, 2 aluminio más 3, más 6 electrones. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Más qué? 2 bromuros. 6 bromuros. ¿No sería 6? 6 bromuros. 2 por 3, 6 bromuros. 6 bromuros. ¿Bien? ¿Sí o no? Tengo Sí, 6 profe. electrones, 6 electrones. Entonces, en Profe, realidad, ¿qué me queda? una pregunta. Sí, El sí. 3 es el que está al lado de ese mismo. ¿De qué es? Esto es la carga. Se los voy a poner Ah, como bien, bien. carga. Listo. ¿Bien? Entonces, Profe, pero ¿qué ¿por me qué queda? son 2 aluminio y 6 bromuros? Ya vas a ver. Porque cuando termine de balancear, fíjate acá. ¿Cuántos aluminios tengo a la izquierda? 2. ¿Cuántos aluminios tengo a la derecha? 2. 3 por 2, 6 bromos. 6 bromos. Ahora, la reacción de óxido-reducción te quedaría 2 aluminio sólido más 3 bromo molecular, 3 bromo más 2, bien, que me da 2 aluminio más 3, control C, control V, más 6 bromuros. Te voy a hacer una pregunta. Mira, el aluminio tiene un estado de oxidación más 3, ¿bien? El bromuro tiene un estado de oxidación menos 1.
Para formar el bromuro de aluminio, ¿qué hacías? Vos pasabas este coeficiente, o sea, este supraíndice como coeficiente para el bromuro, y este supraíndice como coeficiente para el aluminio, ¿o no? ¿Te acordás cuando hacías las fórmulas? Sí. Bien, entonces, ¿qué te queda? Te quedaría aluminio con un subíndice 1, pero el bromo te quedaría con un subíndice 3. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo 2 aluminios más 3 y 6 bromuro menos 1, lo que voy a formar, en definitiva, acá, sería el compuesto bromuro de aluminio, cuando yo una el anión y el catión, bromuro de aluminio. ¿Cuántos? Y 2. Para balancear. 2 aluminios sólidos, 2 aluminios. 3 por 2, 6 bromos, 2 por 3, 6 bromos. O 2 aluminios sólidos, 2 aluminios. 3 por 2, 6 bromos, 6 bromos. ¿Te das cuenta? Hace falta que yo arme Los esto, 6 ¿no? electrones que estaban arriba, ¿dónde se fueron? Lo simplifique porque tengo 6 a la izquierda, 6 a la derecha. Todo lo que pueda simplificar se simplifica. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí, Se sí. tachan. Bien. ¿Entienden, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe, con decretación se va a poder. ¿Cómo? Con más práctica se va a poder entender No, mejor. más vale. Y esperen que ahora tengo que darles otra. Sí, voy a dejar de compartir esto. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes vean que acá tengo una reacción de descomposición. Miren, en este tubo de ensayo, acá lo que está sosteniendo es que tengo esta sal. ¿Cómo se llama esta sal? ¡Ja! Clorato de potasio. El clorato de potasio, cuando se lo calienta, ¿ven? Acá hay un mechero, le estoy dando energía en forma de calor, se descompone para dar cloruro de potasio y oxígeno. En esta sal, ¿cómo asigno los estados de oxidación? Olvídense de este 2 que está acá adelante, y esto que tengo arriba son los estados de oxidación de cada elemento. Sé que cuando el oxígeno está combinado, su estado de oxidación es -2. ¿Bien? ¿Qué sabemos de los metales? Que siempre tienen un estado de oxidación positivo, y ese estado de oxidación, la mayor parte de las veces para los alcalinos y los alcalinotérreos, su estado de oxidación coincide con el grupo o la de la tabla periódica a la que pertenecen. El potasio tiene un estado está en la primera columna, tiene un estado de oxidación +1. Bien. ¿Por qué el cloro tiene un estado de oxidación +5? Para poder balancear todas las cargas del clorato. Fíjense, si este vale -2, -2. Por 3 es -6. -6 del oxígeno más 1 del potasio es -5. Si tengo -5, debo sumar +5 para que la sumatoria de las cargas valga 0. Entonces, ese es el estado de oxidación del cloro. ¿Eso me lo entienden así o no? ¿O lo tengo que hacer en el Word? El compuesto de la molécula de la oxidación se anulan entre sí. Claro, si no tengo un catión o un anión, las moléculas todas tienen estado de oxidación 0. Miren aquel cloruro de potasio. El 2 no va. El cloruro de potasio tiene un estado de oxidación 0. El potasio sé que tiene un estado de oxidación +1. Por lo tanto, por la fórmula química, el cloro tiene que tener un estado de oxidación -1.
Y el oxígeno, al quedar libre como oxígeno gaseoso, va a tener un estado de oxidación 0. O sea, si el oxígeno pasó de -2 a 0, ¿el oxígeno se oxidó o se redujo? ¿Se redujo? De -2 a 0. ¿Qué valor es más positivo, el -2 o el 0? Ah, no, perdió electrones, se oxidó. Muy bien, perdió electrones y se oxidó. Acá ya tengo un elemento que se oxidó. ¿Cuál es el elemento que se redujo? Que tomó electrones en esta ecuación. ¿El cloro? Por supuesto, porque su estado de oxidación +5 pasó a -1. O sea, tomó un montón de electrones, porque de +5 tuvo que llegar, si yo me hago una escala, háganse una escala, de 0 a valores positivos, de +5 tuvo que llegar a -1. Miren todos los estados de oxidación que pasó. Pasó por 4, 3, 2, 1, 0 hasta llegar a -1. O sea, por todos esos números pasó. No es que tenga todos esos estados de oxidación, sino que tuvo que hacer todo ese cambio. Entonces él tomó electrones. Entonces yo ya estoy viendo que puedo asignar los estados de oxidación a todos los elementos en una reacción química y en función de sus estados de oxidación ver que la reacción que tengo es de oxidación-reducción, además que va a haber un elemento que pierda electrones, por lo tanto se va a hacer más positivo, que es el elemento que se oxida, y un elemento que va a tomar electrones, que su número de oxidación va a disminuir haciéndose más negativo. ¿Lo entienden? O sea, ¿me entienden lo que les digo? Sí, se entiende, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos a otra reacción. Ya vamos a hacer la práctica. Acá teníamos la del magnesio con el oxígeno, que era una reacción de combustión para dar el óxido de magnesio, o si tengo azufre sólido, ¿ven? Cuando lo ataca el oxígeno del aire, primeramente se forma el dióxido de azufre gaseoso. ¿Lo ven? ¡Qué bonito! A mí me encanta esto. Entonces, fíjense, el azufre tiene un estado de oxidación 0 y ambos, el oxígeno, tiene un estado de oxidación 0, porque este es un elemento puro y este también es un elemento puro, o sea, que está forma, pero está formado, forma una molécula. Ambos tienen estado de oxidación 0, esto está buenísimo. Cuando se forma el dióxido de azufre, sabemos que el oxígeno combinado tiene un estado de oxidación de -2. -2 per -2 es -4. Por lo tanto, el azufre tiene que tener un estado de oxidación +4. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo? Se oxidó el azufre. ¿El azufre qué pasa? Sí. El azufre cede electrones al oxígeno. Exactamente, entonces el azufre es el que se oxida porque pasa de un estado de oxidación 0 a +4 y el oxígeno que tiene un estado de oxidación 0 pasa a +2, se reduce. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa acá en la formación del óxido de magnesio, que es la que vimos anteriormente. ¿Me siguen? ¿Cómo se dan cuenta de eso, profe? ¿Cómo me doy cuenta de qué, Agustín? ¿Tenés micrófono? De la del medio. ¿En esta? Sí. A ver. Primero, si los elementos están libres, su estado de oxidación siempre va a ser 0. Esa es una regla que está escrita en el PDF este que yo les subí, que lo tiene. Todo elemento libre tiene un estado de oxidación 0. Ahora bien, cuando ya se combinan, tengo que ver qué está combinado.
Cuando el oxígeno está combinado, su estado de oxidación es -2. Ya está establecido, es una regla. Entonces, si el oxígeno tiene -2 y este compuesto tiene 2 oxígenos, multiplico el estado de oxidación del oxígeno por el subíndice del oxígeno y saco la cantidad de cargas negativas. -2 por -2 es -4. Por lo tanto, si el compuesto el dióxido de azufre, tiene carga eléctrica neutra y el oxígeno tiene 4 cargas negativas, el azufre tendrá que tener 4 cargas positivas para que la molécula sea neutra. -4 del oxígeno más 4 del azufre es 0. Por eso el azufre tiene un estado de oxidación +4. Ah, ya entendí, profe, ahí está. Bien, bien. Hágame acordar que antes que termine la clase veamos el tema del que me preguntaran antes del parcial. Tengo la pregunta, pero bueno, estoy hablando de esto ahora. ¿Ves los estados de oxidación? Si de un estado menor pasa a mayor, se oxida. Sí. Si de un estado mayor a uno menor se reduce. Sí, Rocío, es eso. Es eso. Bueno, acá tengo reacciones de desplazamiento. ¿Qué quiere decir una reacción de desplazamiento? Además de ser de óxido-reducción, fíjense que cada una de estas reacciones tiene nombre. ¿Por qué se llama desplazamiento? Porque tengo un metal que reacciona con vapor de agua, porque con agua líquida no va a reaccionar el metal así tan fácilmente. Entonces, el metal desplaza a el hidrógeno y va a formar el hidróxido, ¿ven? Es una reacción de desplazamiento. Ahora, vemos acá. El estroncio, al estar solo, tiene un estado de oxidación 0. Olvídense de estos números que tengo acá, de los coeficientes estequiométricos. Acá tengo que el estado de oxidación del hidrógeno vale +1. ¿Cómo lo sé? Porque sé que, primero, el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación +1, a no ser que esté unido directamente a un metal. ¿Bien? Y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. O sea, si el oxígeno acá tiene -2, tengo que tener 2 cargas positivas. ¿Quién me las va a dar? El hidrógeno, pero el estado de oxidación del hidrógeno es +1, porque multiplicado por 2 me da +2. ¿Eso lo entienden? ¿Chicos? Disculpe, profe, ¿lo podría volver a repetir? Si yo tengo el agua, primero, 2 cosas que sé. El oxígeno, cuando está combinado, su estado de oxidación es -2. El hidrógeno, cuando está combinado, su estado de oxidación es +1, a no ser que esté unido a un metal. Y acá no está unido a un metal, está unido a un no metal. Entonces, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Cuando yo veo acá, a la derecha, los productos, el estroncio pasó a tener un estado de oxidación +2. ¿Por qué? Porque el grupo oxidrilo siempre tiene una carga -1. Y como tengo 2 grupos oxidrilos, tengo 2 cargas negativas, entonces el estroncio debe tener 2 cargas positivas. ¿Me entienden o no eso? O sea que se redujo el estroncio y se oxidó el oxígeno con el hidrógeno. No. Para acá. Luego, libero oxígeno gaseoso, que libero hidrógeno gaseoso, que el hidrógeno gaseoso es un elemento libre, tiene un estado de oxidación 0. Fíjate, el estroncio pasó de un estado de oxidación 0 a +2. Entonces, ¿el estroncio se oxidó o se redujo? Se oxidó. Perfecto. Se oxidó porque perdió electrones y porque su estado de oxidación se hizo más positivo.
Mientras tanto, el hidrógeno, que tenía un estado de oxidación más 1, pasó a 0. Entonces, el hidrógeno es el elemento que se redujo, es el que tomó los electrones y su estado de oxidación cambió de más 1 a 0. ¿Sí o no? Sí, ¿Me profe. entienden o no? ¿El resto? Sí, profe. Bien. Les voy a mostrar, ya vamos a hacer, después ustedes miran esto para los estados de oxidación porque quiero terminar por lo menos por los tipos. Ah, esto está buenísimo. Esto es para cuando salen cuando los agarra la policía y les hace el test del alcoholímetro. Esta es una reacción de oxidación-reducción, chicos. Esta es la reacción del alcoholímetro. Cuando ustedes soplan en la pipeta, esto es lo que sucede adentro de la pipeta. Tengo un alcohol, un etanol, que es orgánico, bien, un compuesto inorgánico, que es el dicromato de potasio, en medio ácido de ácido sulfúrico. Cuando ustedes, o sea, cuando el dicromato en medio ácido recibe alcohol, que es cuando ustedes soplan la pipeta, se produce una reacción de oxidación-reducción donde el cromo, que está en un estado de oxidación más 6, se reduce a cromo a un estado de oxidación más 3. Resulta que cuando pasa del estado más 6 a más 3, cambia de color, y ese cambio de color se ve acá. Ustedes soplan, bien, acá tengo la solución de dicromato que está iluminada. A medida que la cantidad de alcohol que ustedes tienen en sangre es más grande, entonces cuando soplan, más cantidad de cromo más 6 pasa a cromo más 3, que es incoloro. Esto se comienza a decolorar, pasa por un filtro la iluminación que queda, por un detector, y convierte la señal de concentración de cromo más 3 alcohol en sangre. Y ahí los agarraron y le pusieron la multa. Eso es lo que pasa cuando cuando salen, o sea, no solamente ustedes. ¿Por qué no hay que tomar alcohol? Yo también, si me voy a una fiesta, un asado, lo que sea, ingiero alcohol, me hacen el test del alcoholímetro, lo que sucede es una reacción de oxidación-reducción. O sea, esto. Dígame que por lo menos les interesa. Ah, mire, profe, qué interesante. La vez que me agarraron tuve que soplar, no tenía alcohol, pero entonces no pasó. Si no tienen alcohol en sangre, no se produce la reacción de oxidación-reducción. Necesito tener una determinada cantidad de alcohol. ¿Está claro? Sí, profe. Ni eso les interesa, chicos. Oh. Sí, profe, ahora es algo para contar. Es algo para contar, ¿no es cierto que es algo para contar? Para tirar Igual que si- chamullo cuando me paren. ¿Y qué le va a decir al policía? El policía te va a hacer soplar. Cuando vea que tenés alcohol, te va a decir, no me importa acción de oxido-reducción. Te voy a La explicar toda la banquina. reacción, profe. Ah, le escribís la reacción. Qué Claro. interesante. Claro, si te toca un policía buena onda, va a decir qué interesante. Si no, te va a decir, no me importa nada, vení que te pongo la multa y te quedas en la banquina. O sea. Pero bueno, es interesante que vean que esto es lo que sucede en un alcoholímetro. Me parece interesante. O por qué nunca meter a un pez, ¿se acuerdan? En agua que hubiera hervido durante mucho tiempo. ¿Por qué era? Porque le sacaba todo el oxígeno y metes el pez y se muere cuando el agua está fría. ¿Qué sé yo? Chicos, son cosas de la vida real. Acá. Miren que esto es precioso y esto se ve así en el laboratorio, ¿eh? Esto se ve así. Esto es un alambre de cobre que se sumerge en una solución de nitrato de plata. Entonces, se produce que el cobre, de manera espontánea, frente al nitrato de plata, va a pasar de cobre sólido, va a pasar a la solución como anión, como catión
acuoso cobre más 2. Y el cobre más 2 es el que le da esta coloración celeste a la solución acuosa, porque el nitrato de plata disuelto es blanco. Bien, la sal de nitrato de plata disuelta en agua es blanco. Pero cuando el nitrato de plata, que está acá en solución acuosa, lo pongo en contacto con el cobre, se produce la oxidación espontánea. O sea, el cobre se empieza a disolver. Voy perdiendo el alambre de cobre, se va desintegrando porque el cobre sólido pasa a ser catión cobre más 2 en la solución, de color azul. Entonces, mientras más cobre tenga, más azul se vuelve este líquido. Y la plata, que estaba como catión plata, se va a reducir y se va a depositar como sólido en lo que queda de este alambre de cobre. Esto que ven acá de color verde es la plata sólida que se deposita sobre el alambre. Lo que pasa que la plata sólida es, bueno, vieron el color de la plata, es este color como blanco brillante. Lo que pasa que no se puede ver así. ¿Por qué? Porque está enmascarada por el color de la solución del sulfato de cobre que se forma, ¿no es cierto? Y no se deposita de una manera prolija. Esto se hace en el laboratorio. Esta es una reacción de oxidación-reducción. O sea, a ver si la tengo abajo escrita toda. No. Acá arriba, tampoco. Cobre más nitrato de plata me va a dar como resultado plata más sulfato de cobre. Esta es una reacción de oxidación-reducción. ¿Ven cómo un sólido se disuelve y pasa a solución? Esto, ¿hasta cuándo se produce esta reacción de óxido-reducción? Y hasta que no tenga o más cobre metálico o no me queden cationes plata acá en la solución. ¿Me siguen o no? ¿Me entienden? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Y es bello, eso es bello, realmente. Acá, otra. Tengo una lámina de zinc sólida en una solución de nitrato de plomo. Acá. El zinc sólido se va a oxidar y va a pasar a la solución como zinc más 2. El catión zinc más 2 no tiene color, chicos. ¿Bien? Y la solución era de nitrato plumboso, o sea, esta. El plomo más 2 se reduce y se deposita como plomo sólido sobre mi lámina de zinc. Este es un proceso espontáneo de oxidación-reducción. Ahora, tal como está dado, acá se produce espontáneamente una reacción de oxidación-reducción donde hay un intercambio de electrones. Tal como está, esta reacción no puede conducir la corriente eléctrica. Ahora, si yo tuviera dos situaciones como esta conectadas entre sí, o sea, un zinc en una solución de sulfato de nitrato de plomo y la de recién una plata, cobre en una solución de nitrato de plata, si conectara ambos beakers mediante un alambre, vería que hay un movimiento de electrones, que es lo que vamos a ver en las celdas galvánicas mañana, porque ya veo que hoy, bien. Otra reacción es cuando a un metal le agrego un ácido. Entonces, el metal se disuelve, en este caso tengo zinc sólido, le agrego ácido clorhídrico. El zinc sólido se disuelve dándome el cloruro de zinc soluble, y estas burbujas que ven es el hidrógeno gaseoso escapándose de la reacción química. Que si le ponen un fósforo explota porque el hidrógeno es ¿cómo se llama? Inflamable. ¿Se dan cuenta? Quería mostrarles estas imágenes. Ahora vamos a ver cómo balancear la ecuación redox. O sea, ¿qué vimos hasta acá? En esta unidad que se llama electroquímica, lo que vemos es la rama de la química que estudia las reacciones de oxidación-reducción, o sea, en las que intervienen
una energía química, que es la energía química que produce la reacción de oxidación-reducción, que se va a convertir en energía eléctrica, o bien, como mediante energía eléctrica, yo puedo producir una reacción química. Eso es en general. Hasta ahora lo que hemos visto es que cuando se produce una reacción de oxidación-reducción, yo tengo dos reacciones, o dos hemirreacciones. Una de oxidación y otra de reducción, que cuando la combino me da mi reacción de oxidación-reducción. Que hay un elemento que se oxida, que es el que cede electrones, y su número de oxidación se hace más positivo, y otro elemento que se reduce, que es aquel elemento que va a tomar los electrones, y su número o estado de oxidación se va a hacer más negativo. ¿Hasta acá está? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver el método, este se llama método del ion-electrón. Es balancear ecuaciones redox, o sea, ecuaciones de óxido-reducción, mediante el método del ion-electrón. ¿Qué quiere decir? Dado unos determinados iones, agrego electrones y agua, o lo que sea necesario para balancear la reacción. ¿En qué consiste este método? Si yo tengo acá una reacción escrita en forma iónica, o sea, tengo nada más que cationes y aniones, ¿bien? Una forma de balancear esta ecuación es mediante el método del ion-electrón. Primero determino cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Esto que estoy por hacer lo veo en medio ácido. No explicamos, aunque sí hay reacciones de oxidación-reducción en medio básico. Entonces, acá, veo que el hierro, que tiene una carga +2, pasa a catión hierro con carga +3, entonces queda muy claro en este caso que el hierro es el elemento que se oxida, porque pasa de tener un número de oxidación +2 a +3. Ahora, tengo el anión dicromato. Bien. ¿Cómo le asigno la carga al cromo? Porque acá en los productos el cromo tiene, el catión cromo, una carga positiva +3. Tengo que saber qué carga eléctrica o qué estado de oxidación tiene el cromo. Primero, tengo un anión, o sea que la sumatoria de las cargas me tiene que dar igual a 2. ¿La hago en un Word? ¿Quieren? Bueno, profe. Porque me parece que así lo van a entender. Esperen. Tengo que... Profe, una consulta. Sí. Justo para ir Decime. viendo el tema de la ejercitación. En el caso del ejercicio del 18 al 24 no estarían las respuestas correspondientes. No, a ver, ¿cuáles son? No sé qué ejercicios son. Un minuto, la espontaneidad de las reacciones redox. Se miden con el delta G de reacción que lo vimos en termo. ¿Hasta qué hora tenemos ya término, Agustín? ¿Tienen otra materia ahora? Sí, profe, análisis matemático. Bien, entonces los dejo y no empiezo esto porque es largo. Si tienen análisis matemático a las 11, los dejo. Profe, ¿qué fecha era el Agustín, parcial más o menos? eso, vos me preguntaste, Agustín, ¿no es cierto? No sé, ¿para cuándo estaba programado? Según el calendario. ¿Viste el cronograma vos? Creo que decía un día, pero cae lunes. Nosotros tenemos martes y miércoles. No, está bien. Pero ¿qué fecha? Perdón. ¿Qué fecha 25 de decía, lunes? creo. ¿Cuánto? 25 de octubre. 25 de octubre. No creo que lo podamos hacer el 25 de octubre. Porque estamos a 12. Lo pasa La mucho semana- mejor, profe, porque estamos llenos de parciales esa semana. Sí,
tenemos un Bien. parcial un par de días Bien. anterior y estamos llenos, a fin de mes estamos llenos de cosas. Sí, sí, chicos. Pasa todos los años y les va a pasar de acá que terminen la carrera, ¿eh? Ya saben.